Bienvenidos de nuevo a Mentalidad SECAF. Hoy seguimos con el programa que estamos desarrollando de podcast sobre los hábitos, los conceptos de alimentación, nutrición y cómo eso se relaciona con nuestras propias vivencias y nuestra psicología, cómo enfrentamos y confrontamos el proceso de alimentación versus la parte de hábitos y estilos de vida. La idea es, dentro de lo que estamos haciendo, conocer un poco más de por qué llegamos a esta serie de disertaciones y conferencias que estamos haciendo para poder interactuar con ustedes. Acuérdense que lo que intentamos con ustedes es que piensen, no crean, pongan en duda lo que estamos hablando y vayan más allá, consulten e indaguen. De nuevo estamos con nuestra compañera Tatiana. Bienvenida Tatiana, ¿cómo estás? Hola a todos, es un gusto estar acá acompañándolos nuevamente. Me siento muy privilegiada de poder compartir con todos ustedes mi experiencia de vida y hacia dónde enfoqué mis estudios. Hablando de eso precisamente me interesa, creo que es mi interés y el de algunas personas que me han preguntado, ¿por qué llegaste a interesarte tanto en la parte de alimentación, en este concepto de la psicología? Porque son como dos cosas que a veces la gente no relaciona mucho, pero veo que tú tuviste la inquietud de fusionar las dos áreas de conocimiento. Correcto. Bueno, desde que era muy pequeña, mi padre me llevaba a verlo entrenar. Entonces, en mi cerebro está asociado ese comportamiento como con amor, con unión. Me empecé a interesar por el entrenamiento alrededor de los 14, 13 años. Entonces, desde allí asistí al gimnasio, lo dejé, hice otras áreas deportivas como el patinaje, capoeira. Siempre, siempre en el área del deporte, del ejercicio. Total, sí. Entonces, posterior a ello, me incluí mucho en el mundo del fitness, del culturismo específicamente. Em, Además de ello, pues hice algunos estudios previos frente a tecnología biomédica, entonces en donde tuve muchísimos conocimientos acerca de fisiología, lo cual logré hacer el técnico, pero no terminé la profesional porque mi contexto de vida, mis preferencias no estaban vinculadas allí. Decidí irme más hacia el mundo deportivo, en este caso quise estudiar, quise indagar acerca de la nutrición, de cómo lograrla en un atleta, de cómo lograrlo para un paciente clínico, para un paciente con eh, sintomatología normal o sintomatología de alguna patología en específico. Entonces, por ello me centré en estudiar licenciatura en nutrición, eh, la cual, bueno, terminé, pero descubrí que me gusta mucho la nutrición, pero asociada al deporte. Entonces, al tiempo fui haciendo algunos estudios frente a entrenamiento deportivo, enfocado al fitness más que todo. Y a la par me iba preparando o iba evolucionando mi físico a través del entrenamiento de gimnasio. Entonces, allí me di cuenta que hay muchos mitos y sobre todo caí en cuenta del por qué no podía obtener un físico que deseaba. A mi mente vienen muchísimos sucesos, vienen muchísimas cosas que asocian los comportamientos del día a día con la nutrición. Entonces, a ello empiezo a involucrar de pronto un poco más el azúcar, las grasas, pero no porque yo quisiera, sino simplemente mi cuerpo, mi cerebro me lo estaba pidiendo. Ustedes deberían saber, tú conoces que el cuerpo realmente, el cerebro no funciona así. Uno necesita macronutrientes, necesita vitaminas, minerales para poder absorber todo lo que le estamos brindando para poder hacer una síntesis adecuada, pero no necesita un alimento en específico. Simplemente necesita los macronutrientes, que son pues carbohidratos, proteínas y grasas. Sucede que yo no lo podía controlar, o sea, no podía controlar la ingesta que tenía. Eh,
aún así teniendo conocimientos como licenciada en nutrición y conocimientos sólidos acerca del entrenamiento. No lo entendía. Entonces, desde allí nace como todo este estudio relacionado, que terminó no, sino inició más bien en un diplomado acerca de los trastornos de conducta alimenticia y ayudas psicológicas para la pérdida de peso, en donde empieza como esta gran indagación frente al sistema de recompensa cerebral. Bien, ese es un tema que quiero que trajemos de pronto el día de hoy, que me parece que es importante para relacionarlo porque hay mucho tema sobre el ejercicio, hay muchos influenciadores y muchas redes que hablan de la parte de entrenamiento, muchos de la parte nutricional, pero desde el punto de vista de por qué tengo ciertas conductas o hábitos que se repiten, que a veces no quiero caer en ellos, pero vuelvo y recurro a ellos. Ese es bueno entender, y creo que tú has pasado por una experiencia de vida que entendiste qué era lo que estaba pasando e intentaste abordarla desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, creo que era como el proceso habíamos la sesión pasada terminado con un tema que era básicamente los hábitos y lo que teníamos como las conductas aprendidas, pero eso cómo influye desde el proceso fisiológico y cómo lo encaras tú desde el proceso psicológico. Bueno, sucede que está muy estigmatizada la comida como algo normal. Entonces, para la persona del común es normal comer que los dulces a las medias nueves, que cenar con una hamburguesa, cuando resulta que no, o resulta que la comida también como otro vicio se vuelve adictiva. ¿Por qué se vuelve adictiva? Porque nos genera a nivel cerebral un sistema de recompensa en donde se liberan hormonas específicas, neurotransmisores específicos, para activar este sistema que nos genera a la larga felicidad y más que felicidad, placer, porque el placer difiere de la felicidad. Realmente la felicidad es algo que nos genera convicción y que sabemos que nos va a aportar en nuestro proyecto o en nuestro estilo de vida. Pero el placer va un poco más involucrado al momento, a la hora, a lo que quiero hacer, pero sé que a veces no debo. Esto se genera a nivel cerebral porque hay alguna deficiencia. Esta deficiencia puede estar ligada a algo físico, a algo orgánico, en donde no tenemos los nutrientes necesarios para cumplir como con esta regulación orgánica, o se genera porque no estamos bien regulados a nivel cerebral con alguna hormona, ya sea porque tenemos algún sesgo cognitivo frente a algo de nuestro pasado o del momento, o ya sea porque tenemos un leve comportamiento asociado con algo que nos pasó, pero que aún no descubrimos. Entonces es allí donde nace como la indagación, el interrogante de por qué me pasa X o Y situación y por qué no la puedo afrontar de la manera en la que quisiera y por qué tomo la comida como una adicción. Claro está que pues en mi caso me especialicé en la psiconutrición. Para otras personas la comida no es la adicción, sino puede ser las drogas, el sexo, el alcohol, o sea, tantos placeres vanos que ya no se convierten en un placer, sino se convierte en una adicción, precisamente porque el cerebro no es capaz de regularse y lo que quiere y no tiene estrategias ni herramientas para afrontar lo que está pasando y acude a una solución fácil que puede ser este sistema de acción y recompensa. Ahí me surge algo que no sé, creo que después abriremos las redes sociales y abriremos el correo de contacto para que nos cuenten sus inquietudes, pero suele suceder que uno quisiera dejar una conducta que sabe que es lesiva, que es mala, pero como tú dices, me produce placer. Me produce placer. No es solamente el gusto, sino me produce realmente algo placentero. Una forma de hacerlo sería siendo consciente de que puedo dejarla de lado o aún siendo consciente puedo recaer en esa conducta. Bueno, es algo complejo porque se requiere de terapia. Se requiere de terapia, primero como de aceptar
lo que está pasando en nuestro interior y lo que estamos exteriorizando. Y segundo, como de comprometerse realmente con el cambio. Para ello hay muchas técnicas. Una puede ser indagar qué está pasando en nuestro cerebro, asociar conductas que pueden llevarnos a manifestar esta conducta compensatoria. Es decir, si tengo alguna pelea en familia, entonces yo lo que hago es suprimir esa pelea, o sea, dejarla ahí como un nodito, y a lo que acudo es a la comida o a alguna adicción O para al intentar, ejercicio, o al ejercicio, hasta, correcto, hasta cansarme, hasta que no tengo ánimo ni correcto. deseo nada más. Eso Toda creo que conducta en exceso es una adicción, así sea algo categorizado como bueno. Incluso el mismo trabajo, o sea, cuando uno no se permite descansar es porque hay algo ahí, un nodo mental que hace que usted no se considere digno de descansar porque usted cree que para conseguir sus objetivos lo adecuado es trabajo duro sin descanso. lo que llaman los workaholics, los Total. adictos al trabajo. Sí, total. Cuando usted desregula el sistema de lo que es normal, ahí usted ya está entrando en un sistema de adicción, porque así sea una conducta categorizada como buena, como el trabajo, como de pronto compartir en familia, como de pronto procrastinar alguna acción que usted sabe que lo podría llevar al destino que usted quiere, eh, es porque usted no ha trabajado en el por qué se está produciendo esto. Entonces entramos ya en un proceso más allá y basado en el autoconocimiento. Porque lo primero sería autoconocer por qué estamos incurriendo en una conducta de esas. Correcto, o sea, Saber reconocer por qué. como las variables que me llevan a tener esa conducta. Pero tú dices que tiene que ser muy terapéutico, es decir, tiene que haber una persona que me guíe en eso, que tenga como un proceso, un procedimiento de seguimiento y control de esas actividades, o podría hacerlo yo mismo, hacerme una autoevaluación y saber cuál es mi proceso. Pues digo yo desde el punto de vista, porque es que la idea es enfocarlo desde el entrenador. Entonces el entrenador debería estar preparado para poder confrontar a una persona y ayudarle en ese sentido. Total, una persona como entrenadora, que lo soy, debe formarse en muchos ámbitos. Uno de ellos es poder tener una formación en donde pueda lograr involucrar al paciente para que tome decisiones racionales. Esto no quiere decir que un entrenador tenga que ser psicólogo, Mm. pero sí quiere decir que debe formarse mucho más allá del entrenamiento físico. Debe saber que un paciente a veces busca entrenar, pero más que buscar un cambio físico, lo que busca es satisfacer su autoestima o hacerla crecer o hacerla cambiar mediante su físico, cuando en muchos casos esto no se logra. Realmente, si usted no tiene una buena percepción de usted mismo en el momento en el que está, puede que cambie su físico, pero esa percepción va a continuar. Eso me parece un punto importante para como cerrar este espacio, y es, creo que nos pasa a muchos, porque para hacer un caso exacto, muchos iniciamos en el gimnasio porque queríamos hacer un cambio físico grande, pequeño, el que fuera, pero uno no está contento como se encuentra y quiere hacer un cambio normal, eso es de todo el mundo. Pero muchos se vuelven obsesivos por ese cambio. Total. ¿Sí? Las vigorexias, las ortorexias, los trastornos desde el punto de vista de mi imagen corporal se presentan mucho en este mercado y estamos buscando todo el tiempo estar mejor y nunca llegamos a lo que queremos porque siempre estamos queriendo algo más. No es que sea malo, pero cuando se vuelve una obsesión compulsiva por lograr algo y afecto mi salud, hago cosas que no debería, y no lo digo solamente con las personas que desarrollan el deporte de alto rendimiento, sino la señora que consume productos que a veces le pueden causar daño con tal de poder hacer ese cambio que está buscando de manera rápida. No entendemos a veces que eso se requiere de tiempo, es un proceso. No puedo saltarme el proceso, no tengo que ir paso a paso. Entonces, en ese caso, ¿tú qué recomiendas en ese sentido de poderme ver al espejo, identificar mi corporeidad y saber qué puedo yo cambiar y qué no? Porque hay cosas que
Yo le digo aquí a las personas, hay cosas que no vas a poder cambiar, son tuyas y tienes que quererte como eres. Total. Y yo empezaría primero con aceptación. Aceptación de la conducta que me está pasando, de lo que estoy viviendo, de saber que soy mucho más allá de lo que puedo observar y saber que desde lo simple, desde lo pequeño, empieza lo macro. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas buscan formar un físico, de pronto reducir su tejido graso, pero empieza con suplementos, empieza con ejercicios muy lesivos, altamente riesgosos, empieza a saturar su sistema nervioso, empieza a estresar su metabolismo, en vez de empezar progresivamente para que pueda haber un cambio prolongado en el tiempo y sobre todo logre construir hábitos que lo pueden formar, no solo en el ámbito físico o en el ámbito eh, a nivel salubre, sino también a nivel profesional. Y eso me parece importante porque a veces estamos preponderando el cambio por encima de la salud y no es la idea. Creemos que en este caso, cuando les decimos piensa, no creas, no siempre lo que nos dicen en los medios, en las redes o demás es real. Hay que tener en cuenta y sopesar si eso que nos están ofreciendo es real en ese corto tiempo o estoy haciendo algo a costa de mi propia salud. Que me parece que no solo lo físico, sino en la salud mental y en el bienestar general. Correcto, hay que tener en cuenta que todos los seres humanos somos individuales. O sea, desde el ámbito de crianza hasta las conductas que hoy en día racionalizamos como normales. Somos seres únicos, individuales. A mí no me gusta, lo mismo que aquí a mi profe le gusta. Somos muy, muy individuales y entonces buscamos a través de algunos medios que no terminan informándonos, sino terminan siendo desinformativos, el querer el cambio. Y entonces, como no logramos ese cambio en un tiempo predeterminado, porque no está hecho ese cambio para nosotros, lo dejamos a un lado. Entonces ahí incurrimos en conductas de adicción como para poder liberar esa frustración. Entonces, mi invitación aquí es pregunte. Primero, indague cómo hacer las cosas. Segundo, priorice sus objetivos, si son suyos o si son de la persona que está teniendo al frente. Tercero, planee y radique un plan de acción para poder afrontar lo que está viviendo, no solo a nivel físico, no solo a nivel psicológico, sino también a través de las conductas que suceden en el día a día. Factores como el trabajo, factores como el transporte, factores como la asociación de la comida, el dinero, patrones culturales, que a veces usted no tiene relacionadas con lo que es usted, hace que lo puedan llevar a tener malos comportamientos o que incluso usted pueda desconocerlos. Entonces, retomando, mmm, hay que trascender en ese proceso, hay que acercarse al proceso, saber cómo sucede, informarse de las personas que saben. Es mejor a veces predisponer de algún dinero para poder ejecutar estas acciones y no que usted por ahorrar termine perdiendo tiempo y termine involucrando su salud. Bien. ¿Qué nos interesa en este caso? Esto que estamos haciendo es un preámbulo para algo que queremos hacer con ustedes y es desarrollar una certificación especial sobre estos temas para ustedes, donde vamos a tener de este y de otros temas interesantes jornadas especiales solo enfocados en ciertos elementos, en la parte de hábitos, en la parte psicológica y demás. Para eso vamos a estar informándoles para cuándo vamos a iniciar ese ciclo de conferencias, cómo se van a desarrollar de manera tanto presencial como virtual, para que ustedes las puedan tomar en tiempo real, de manera remota, o que les puedan quedar para que ustedes puedan revisarla varias veces y irla haciendo introspección de ella para ustedes. Sí. Nos parece muy importante que ustedes lo tengan y vamos a estar en eso, no solo con Tatiana, sino con un grupo de profesionales para que ustedes lo vean de una manera diferente. Es ir más allá de solamente el ejercicio, de salir extenuado,
sino de entender que lo que hago debe tener un beneficio no solo físico, sino mental y emocional. Correcto. Es necesario conocer todo lo que comprende el ser humano para que usted se pueda desarrollar específicamente en la parte que quiere. Cuando usted tiene un dolor, ese dolor viene por una consecuencia de algo y por lo general es una sumatoria de acciones que tomó en el pasado o que a veces le enseñaron o que incluso aprendió en el camino. En, Entonces, en ese caso, invitamos. los invitamos de manera cordial. Vamos a estar trabajando varias veces en este tema y nos interesa sobre todo que ustedes interactúen con nosotros. Vamos a estar contándoles la idea tanto a través de las redes sociales que va a aparecer aquí abajo más adelante, de Tatiana como las nuestras, para poderse interactuar con nosotros. El otro año vamos a tener muchas sorpresas en el tema para que ustedes puedan unirse a la comunidad, para que piensen, no solo crean, y estamos pendientes de ustedes. Creo que terminamos este capítulo Correcto. hoy con esa información que queremos llegar a ustedes. Vamos a estar llegando a través de las redes sociales esa información. Y cualquier inquietud que tengan, por favor escríbanos. También va a aparecer un número de contacto y un correo de contacto para este procedimiento. Tati, te agradezco. No, a No por ser ustedes. corto, no quiere decir que sea mejor. A ustedes por permitirme estar acá y sobre todo por que es para mí placentero poder divulgar que somos seres muy, muy complementarios y no solo hacemos parte de algo único. Les agradecemos. Estamos en contacto. Hasta un próximo capítulo y espero que nos veamos pronto. Recuerden, piensa, Piensa. no creas. Mentalidad Gracias. SECAF. Bye.